Ok. Bueno, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con síndromes coronarios agudos y crónicos. Es importante que primero entendamos lo que es una isquemia miocárdica. Esta se puede definir como un proceso mediante el cual se va a reducir la presión de perfusión sanguínea en un área del músculo cardíaco, que nos va a condicionar una deprivación de oxígeno tisular y esto nos va a evitar la remoción de sus productos catabólicos. Dicho de otra forma, va a ser un flujo sanguíneo insuficiente a áreas del corazón que nos va a llevar a una falta de oxígeno tisular. Este concepto lo tenemos que tener en mente a lo largo de toda esta presentación. ¿Cómo se va a manifestar la isquemia miocárdica? Ok, tenemos de dos. Tenemos a la angina de pecho estable y a los síndromes coronarios agudos. La principal diferencia entre una y otra es que la angina de pecho estable pues, se va a deber a un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, mientras que los síndromes coronarios agudos se producen por una disminución o interrupción del flujo sanguíneo coronario. Estos, a su vez, bueno, los síndromes coronarios agudos, a su vez se van a clasificar en síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. En cuanto a los que no tienen elevación del segmento ST, también estos van a incluir la angina inestable y el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Hasta aquí todo claro. Aquí puse un diagrama muy tribal, muy simple, nada más para recordar lo que hablamos el día de ayer. Cuando hay una insuficiente perfusión de oxígeno al tejido cardíaco, este va a pasar de un metabolismo aerobio, o sea, de fosforilación oxidativa, a un metabolismo anaerobio, donde en lugar de producirse los 32 moles de ATP que se produce por la fosforilación oxidativa, aquí nada más vamos a estar produciendo 2, lo cual pues nos va a condicionar que la miofibrilla obtenga energía nada más por este medio y de alguna u otra forma esto condiciona que permanezca viva. ¿Ok? Ahora vamos a definir lo que son los síndromes coronarios agudos. Estos, por lo que estuve leyendo y entendiendo, se pueden producir por mecanismos diferentes que muestro en pantalla. Por ejemplo, la angina de Prinzmetal, que la veremos más adelante, se produce por vasospasmo. Pero para fines del tema que trataremos hoy, vamos a tomar esto. Los síndromes coronarios agudos se van a producir por un accidente de placa. Una placa ateromatosa coronaria va a sufrir una fisura o rotura que se sigue a diferentes grados de trombosis luminal, o sea, de obstrucción del vaso sanguíneo, que nos va a limitar el flujo sanguíneo coronario. Recordando la definición de isquemia miocárdica, dijimos que va a ser un flujo sanguíneo insuficiente a áreas del corazón. Este es el mecanismo por el cual se va a producir un síndrome coronario agudo. Y dentro de estos vamos a englobar a estos tres síndromes: a la angina inestable, al infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y con elevación del ST. Estos tres van a tener una característica en común y es que se van a manifestar por dolor de pecho o angina de pecho. Rápidamente, la angina inestable no vamos a tener evidencia de daño cardíaco, tampoco va a haber elevación de biomarcadores y el electrocardiograma va a ser inespecífico. A diferencia del infarto agudo, sin elevación de ST, aquí sí va a haber evidencia de daño miocárdico, vamos a tener elevación de biomarcadores, pero el electrocardiograma puede ser inespecífico, a diferencia del que tiene elevación del ST, donde el electrocardiograma es diagnóstico, además de que también hay elevación de biomarcadores. Aquí me estoy adelantando muchísimo, pero es que me gustaría que estos tres aspectos se quedaran fijos desde este momento, porque al menos a mí me ayudó mucho a entender este tema. Ok, para poder diagnosticar un síndrome coronario agudo, primero se va a sospechar por los datos clínicos. Y aquí nos referimos con esto, pues, a los antecedentes personales, a la enfermedad actual y a la exploración física, que como veremos más adelante, la exploración física puede llegar a ser inespecífica en la angina inestable. Después lo vamos a
tipificar en síndrome coronario agudo con elevación de ST o síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Y esto va a estar en función de los resultados del electrocardiograma. Y por último, se va a diagnosticar o no como infarto agudo del miocardio, según la elevación de los biomarcadores sanguíneos. Y antes de adentrarme a lo que viene siendo las manifestaciones de la angina inestable, me gustaría mucho hablar sobre la manifestación clínica de esto, que es la angina de pecho. Esta definición es que es un dolor inducido por el corazón que va a ser el resultado directo de un desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. O sea, va a ser la manifestación clínica de la insuficiencia miocárdica. Es un dolor provocado porque no llega suficiente oxígeno a las arterias coronarias que nutren el corazón. Esta sensación va a ser estimulada tanto por receptores quimiosensibles como mecanosensibles de los axones amiolínicos que inervan el músculo cardíaco y que se encuentran alrededor de los vasos coronarios. Esta cascada de estimulación va a ser porque ocurre cuando el lactato, la serotonina, la bradycinina, la histamina, los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, y la adenosina son liberadas a la circulación coronaria durante los periodos de acidosis láctica. La estimulación nerviosa vía ganglios simpáticos ocurre comúnmente entre la séptima cervical y la cuarta torácica de la médula espinal, lo cual podría explicar desde un punto de vista anatómico por qué los patrones más reconocidos del dolor incluyen el pecho, el cuello, la mandíbula y el brazo izquierdo. ¿Cuáles van a ser sus características? Okay. Las características es que es un dolor opresivo, quemante, o en ocasiones como una leve pesadez. Se va a localizar generalmente a nivel retroesternal o precordial. Y como ya dijimos, se puede irradiar a las extremidades superiores, cuello, mandíbula. Y aquí puse espalda epigastrio porque en cuanto a una angina típica, estos van a ser los patrones que te van a describir. Tiene la característica de que va a desaparecer con el reposo en menos de 15 minutos y se alivia casi de inmediato con vasodilatadores de acción rápida. Un ejemplo es la nitroglicerina sublingual. Y se puede acompañar de sudoración, náuseas, vómito, disnea, mareo y síncope. Según las características semiológicas, los vamos a considerar como típico, atípico y no probable. La presentación típica es lo que acabo de describir. La angina atípica aparece con mayor frecuencia en personas de mayor edad. A esto me refiero por ahí de más de 75 años. En las mujeres y en pacientes con diabetes, insuficiencia renal crónica o incluso con demencia. Para considerar la angina atípica, tiene que cumplir con dos características de las que se mencionó de la angina típica. Y esto también incluye el dolor epigástrico, el dolor torácico transfixiante y la disnea creciente. En cuanto a la angina no probable, esta va a ser la que no cumpla con ninguna de las características de angina típica o que nada más cumpla con una. Sí, de hecho, pues la angina típica o de esfuerzo se relaciona, estable, se relaciona con un esfuerzo físico. Incluso el paciente pues ya sabe que si camina a tal distancia, si sube una escalera o hace tal esfuerzo va a presentar la molestia, ¿no? Porque como contaba usted, es debido a la alteración del flujo sanguíneo y va a tener todas las manifestaciones que comenta, sensación de dolor precordial, generalmente opresivo, algunos lo refieren como quemante, con las irradiaciones características al brazo, al cuello o a la mandíbula. Y generalmente el paciente, en cuanto mantiene reposo, disminuye el dolor o cede con el manejo de vasodilatadores. Esa es la angina estable. En cambio, la angina inestable pues, se va a presentar en cualquier momento, no se va a estar relacionada con el esfuerzo, ¿no? Y como comentaba usted, radiaciones atípicas, como puede ser a nivel de epigastrio o en cara posterior de tórax, que incluso luego hace pensar que tal vez sea una enfermedad péptica, la que está presentando el paciente, un espasmo esofágico, y es donde debemos hacer un diagnóstico diferencial para
poder descartar que no realmente sea una angina típica la que está presentando el paciente y le demos un manejo diferente, ¿no? Porque pues, se puede complicar a un infarto si no se le da el manejo adecuado. Ok. Gracias, doctor. Sí. Existen los llamados equivalentes anginosos o equivalentes del dolor anginoso, y que van a ser los signos o síntomas que se presentan en un síndrome coronario agudo en ausencia del dolor típico. O sea, estos son como los patrones atípicos. Y entre ellos vamos a tener estos: el dolor con opresión precordial después de comer, postprandial, el dolor opresivo en el maxilar inferior que aparece con esfuerzo y que va a ceder con el reposo. Este incluso, por lo que leí, se refiere como, los dos pacientes lo pueden referir como dolor de muela. También vamos a tener la sensación de atadura en codos o muñecas en relación con el esfuerzo y que, como ya vimos, termina con el reposo. También un dolor difuso y opresivo en la espalda que aparece con el ejercicio, que se dé con la calma. Y la sensación de indigestión o de disfagia después de un esfuerzo físico. Esos son los patrones atípicos que nos mencionaba el doctor. En cuanto a la exploración física, como les dije, esta puede ser inespecífica porque al momento de hacer la exploración física en un estado normal, o sea, cuando no hay un ataque anginoso, puede que no encontremos estos signos que estoy mostrando en pantalla. Pero al momento del dolor anginoso, lo que va a aparecer es esto: signos consecutivos a la isquemia miocárdica aguda. Con esto me refiero a un doble levantamiento sistólico palpable del lápiz. En la zona del miocardio que sufre isquemia, no solamente va a disminuir su función contráctil, sino que puede dejar de contraerse, a lo que se le conoce como asinesia ventricular, o abombarse, que es lo que se le conoce como disinesia ventricular durante la sístole. Bueno, este comportamiento se traduce clínicamente a la palpación en posición de pachón, que es este cúbito lateral izquierdo, como vimos ayer. Y por lo que leí, se describen dos abultamientos. El primero se produce por este impulso apical y el segundo por la disinesia. Y pues esta alteración de la contracción de la pared ventricular desaparece al cesar el episodio y el lápiz vuelve a tener sus características normales. También vamos a encontrar un cuarto ruido. Aquí la isquemia es una de las más importantes causas de disminución de distensibilidad ventricular. En otras palabras, la pared ventricular se va a tornar rígida durante el episodio isquémico y por ello va a aparecer un intenso cuarto ruido, que generalmente se ausculta y se describe que en ocasiones puede llegar a palparse como un levantamiento en posición de presión. Ojo, aquí si el paciente ya previamente tenía un cuarto ruido auscultable, pues se va a intensificar considerablemente porque la pared ventricular se está haciendo más rígida. Y hay que tener en cuenta que el cuarto ruido puede auscultarse en otras condiciones, aún en personas normales por arriba de los 40 años. Esta simple razón es por la cual la sola auscultación de este ruido no es como definitoria del diagnóstico de isquemia miocárdica. Y para que recordemos cómo se escucha así. Me avisan si lo pueden escuchar. Creo que no se escucha. Bueno, yo no lo escucho. ¿No se escucha? No sé. No, Diego. No. Bueno, a ver, déjenme ver si lo puedo configurar. Una vez más, si no se escucha, pues les paso el video. No, crack. ¿No se escucha? Bueno, les paso el video por WhatsApp. Continuando. También vamos a poder encontrar soplos cardíacos. ¿Esto por qué? Si la isquemia llega a afectar a un músculo papilar, pues este va a dejar de ejercer la tensión durante la sístole para dar soporte a las válvulas mitrales y por lo tanto va a condicionar una insuficiencia mitral que se va a manifestar clínicamente por la aparición de un soplo sistólico regurgitante, que por lo que se describe no es muy intenso.
y que suele desaparecer al disiparse el dolor anginoso. También se los quería mostrar en video, pero pues no sé si también se los voy a mandar. También vamos a tener signos de reacción adrenérgica. ¿A qué me refiero con esto? Pues taquicardia, palidez, diaforesis fría. Esos son como manifestaciones comunes del ataque anginoso. Y signos de bajo gasto cardíaco. El deterioro de la función ventricular producido por el ataque anginoso es capaz de condicionar astenia y debilidad. Más todavía podría producir síncope si la caída del gasto cardíaco es lo suficientemente significativa y que no se puede alcanzar a compensar con la reacción adrenérgica. Aquí puse que es fundamental el interrogatorio para orientar el diagnóstico, porque como vimos al inicio, mediante el interrogatorio podemos disipar varios datos que nos pueden orientar a una angina de pecho, porque la exploración, como les digo, solamente al momento, bueno, se describe que solamente al momento del dolor anginoso pueden aparecer estos signos. Aquí puse un diagnóstico muy simple, muy rápido, muy trivial. ¿Cuándo vamos a diagnosticar angina de pecho? Pues cuando, aunado al interrogatorio, tenemos el dolor anginoso típico. Otra es cuando encontremos el noso típico y tengamos un electrocardiograma con signos de isquemia miocárdica, que más adelante veremos cuáles son estos. Otra es cuando hay dolor precordial atípico, pero hay un electrocardiograma normal. Aquí está indicado que se debe demostrar la presencia o ausencia de isquemia miocárdica. Y otra es que haya dolor precordial atípico, pero haya un electrocardiograma anormal. Aquí sí hay altas probabilidades de insuficiencia coronaria, pero se tiene que demostrar igualmente la presencia de isquemia miocárdica. Esto se hace, una de las maneras es mediante biomarcadores, que los veremos más adelante. Sí. Sí, de hecho, para establecer el diagnóstico, recuerden que es clínico por interrogatorio en base a los datos que ya comentó su compañero, electrocardiográfico y con presencia de biomarcadores para poder establecer o descartar con certeza la posibilidad de que no sea un cuadro de isquemia miocárdica la que está presentando el paciente. Idealmente debemos de tener los 3 parámetros para estar seguros para confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Sí? Porque pues puede ser un dolor precordial atípico y pensar que es otra cosa lo que está presentando el paciente, pero pues tenemos que tener la base por lo menos del electrocardiograma y si es posible de los biomarcadores para estar seguros de que no sea un problema más serio que está presentando el paciente, sobre todo si es un paciente con factores de riesgo, ¿no? Que es un paciente de edad avanzada, que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga problemas de hipercolesterolemia, obesidad. Entonces hay que tener cuidado para cuando valoremos estos pacientes. Okay. Gracias. Aquí les puse una clasificación que se conoce como la clasificación Chávez para los tipos de cardiopatía isquémica por aterosclerosis coronaria. Esto es isquemia miocárdica por aterosclerosis, dicho de otra forma. Y nos van a tener 3 categorías. La insuficiencia coronaria parcial relativa, que es localizada en un segmento del corazón, pero el daño es reversible. Es relativa porque no hay un bloqueo total del vaso coronario. Y clínicamente se manifiesta como una angina inestable. Más adelante veremos por qué. También tenemos la insuficiencia coronaria parcial absoluta. Igual aquí se localiza un segmento, pero el daño es irreversible. Aquí sí hay una obstrucción del vaso coronario que nos va a condicionar una isquemia, bueno, o incluso necrosis. Y clínicamente se manifiesta como un infarto de miocardio. Y por último tenemos la insuficiencia coronal total y relativa, que por fines de esta exposición no ahondaré mucho en ello. Okay. Ahora sí, comenzando con la angina inestable. Este es un cuadro producido por insuficiencia coronaria aguda y grave, como ya lo mencionamos, y tiene 2 características muy importantes. No llega a producir infarto al miocardio y aparece en forma impredecible durante el reposo. El término inestable indica una evolución imprevisible, no necesariamente desfavorable. ¿Ok? Para que
podamos entender cómo funciona, bueno, el mecanismo fisiopatológico de la angina inestable, debemos conocer lo que es una placa aterosclerosa. Su estructura va a constar de un núcleo lipídico, que van a ser ésteres de colesterol y células espumosas, o sea, monocitos que ya atraídos a la placa aterosclerosa fagocitaron el colesterol. Y por fuera va a tener una membrana fibrosa que va a constar de colágena, elastina, células musculares lisas. Y va a ser así. La oxidación de las lipoproteínas, de las LDL, va a producir un intenso proceso inflamatorio por parte de los monocitos, que por un lado lesiona el endotelio y por otro atrae la presencia de linfocitos T, de células de músculo liso que van a sintetizar la colágena y elastina, y esto es lo que va a formar la membrana fibrosa, que va a aislar este proceso inflamatorio. Y bueno, la acumulación de colesterol dentro del subendotelio va a producir una expansión de la placa fibrosa hacia afuera, lo cual va a preservar la luz arterial. Y a este fenómeno se le conoce como remodelación positiva o fenómeno de Glagov, perdón. Y esto va a permitir que la arteria no se obstruya. Esta placa aterosclerosa es un sitio muy activo en lo que se refiere al proceso inflamatorio, como la síntesis de colágeno y elastina por las células musculares para aislar este proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué vamos a entender cuando hablamos de placa vulnerable? Se denomina como placa vulnerable aquella placa aterosclerosa que tiene un gran núcleo lipídico, pero que tiene una membrana fibrosa delgada. Y esto nos va a condicionar la posibilidad de que esta membrana fibrosa se rompa y permita el contacto de los lípidos con la sangre. Perdón, me salté esa parte. Aquí, cuando se rompe esta membrana fibrosa, de inmediato se va a reparar por agregación plaquetaria, por toda la hemostasia, por el proceso de hemostasia. Y estas microrupturas van a favorecer que el volumen de la placa dentro de la arteria crezca y por lo tanto haya una mayor obstrucción coronaria, pero esta va a ser lenta y progresiva, a lo cual se le conoce como remodelación negativa. Entonces, mientras que la remodelación positiva evita que haya una obstrucción del vaso sanguíneo, la remodelación negativa, pues mediante un proceso lento y progresivo, va a ir favoreciéndolo. Algo muy importante, si la ruptura de la membrana fibrosa permite el contacto de la sangre con el núcleo de lípidos dentro de la placa aterosclerosa, esto nos puede condicionar una trombosis coronaria. ¿Por qué? Porque las células espumosas, o sea, los monocitos, tienen el factor tisular, y como ya sabemos, es un factor procoagulante en la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Y vamos a tener dos. El trombo coronario total, que clínicamente se manifiesta como infarto del miocardio transmural, de toda la pared cardíaca, muerte súbita, y trombo coronario suboclusivo, que es el infarto endocárdico no Q, el que se le conoce como el sin elevación de ST, o angina inestable. Aquí nada más puse los mecanismos protrombóticos que ocurren en la placa vulnerable. Rápidamente los voy a mencionar. Primero hay un contacto de la colágena con la matriz extracelular de la placa, después va a haber un contacto del factor tisular con la sangre, se va a generar trombina y esto va a producir la activación plaquetaria. La activación plaquetaria va a promover la conversión de fibrinógeno a fibrina y va a liberar el factor de von Willebrand. Esto nos va a llevar a adhesión plaquetaria y tenemos la mecorregulación, que es el inhibidor 1 del activador de plasminógeno, que va a bloquear la fibrinólisis. Esto nos va a resultar, bueno, el cuadro clínico de la angina inestable es el resultado de la ruptura de una placa vulnerable y en la que se va a producir en estos tres pasos de esta manera. Primero vamos a tener una trombosis coronaria, después vamos a tener una isquemia miocárdica aguda y se va a manifestar como angina de pecho. Sin embargo, como vimos en la diapositiva pasada, el sistema fibrinolítico del organismo de inmediato va a producir análisis del trombo y esto va a hacer que desaparezca el dolor. Por lo tanto, va a ser una constante lucha entre la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico.
En cuanto a la cascada de coagulación va a producir el dolor, el sistema fibrinolítico va a cesar el dolor coronario. Si predomina uno sobre el otro, va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, si predomina la cascada de coagulación, puede llegar a ocurrir un infarto con onda Q o un infarto subendocárdico. Y si predomina el sistema fibrinolítico, lo que va a predominar va a ser la lisis del trombo y el paciente puede llegar a quedar asintomático. Esta lucha entre esos dos sistemas puede llegar a explicar el comportamiento irregular del dolor coronario, que aparece y desaparece de forma impredecible. En cuanto se forma el trombo, se lisa el trombo, se forma el trombo y así. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, para valorar una angina inestable tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La forma de inicio, que bueno, el dolor puede aparecer en reposo o desencadenarse después de un esfuerzo físico leve o una situación de estrés. La duración, que de hecho se debe de asociar con otros datos clínicos que sugieran síndrome coronario agudo para que se considere de origen coronario. ¿Perdón, me escuchan? Sí. Perdón, es que se está conectando mi micrófono. Sí. También la respuesta a la nitroglicina sublingual. Aquí el dolor suele mejorar o desaparecer cuando el síndrome coronario agudo se debe a una angina, pero raras veces se hace si se trata de un infarto agudo al miocardio. En otras ocasiones el dolor cede sin que tenga un origen coronario, como en el espasmo esofágico. Comparación con episodios previos, a esto me refiero, por ejemplo, en pacientes ya diagnosticados con cardiopatía isquémica, es importante comparar el dolor que ha motivado a su consulta, o sea, que lo ha traído ahí, con el de episodios previos diagnosticados de síndrome coronario agudo. Y síntomas asociados. El dolor se asocia frecuentemente a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, diaforesis, diarrea, dolor abdominal y la presencia de taquicardia, hipotensión o insuficiencia cardíaca durante la crisis puede indicar un mal pronóstico. Entonces, estos son como los 5 factores que debemos considerar durante una angina inestable, porque vamos a tener diferentes presentaciones de esto, comenzando con la angina prolongada. La angina prolongada es la aparición del dolor anginoso relacionado o no con el esfuerzo, pero de mayor intensidad y duración que la presentación de angina clásica. Este cuadro puede ser confundido con el infarto del miocardio por estas características. Sin embargo, las enzimas séricas van a permanecer normales y el electrocardiograma no va a mostrar signos de infarto del miocardio, pero sí va a manifestar cambios electrocardiográficos al momento del dolor. O sea, si tomamos el electrocardiograma durante el episodio anginoso, vamos a obtener datos en el electrocardiograma. La duración es de mayor a 20 minutos. Después tenemos a la angina supintrante. Esta se va a caracterizar por la aparición repetida del dolor anginoso, esto en estado de reposo. La duración e intensidad va a variar y se va a acompañar igual de cambios electrocardiográficos durante el episodio anginoso. La siguiente es la angina de decúbito. Este es un dolor anginoso que va a aparecer en el reposo. Aquí su característica es que especialmente aparece por la noche y que puede llegar incluso a despertar al paciente. Puede ser de gran intensidad y su duración es variable. Incluso, por lo que estuve leyendo, no es raro que se permanezca por más de 1 hora. Y esta es una de las razones por las cuales los médicos, o bueno, los clínicos de primer contacto pueden llegar a pensar en un infarto de miocardio. Pero aquí lo que nos hace diferenciarlo es que las enzimas resultan normales y el electrocardiograma no va a revelar signos de necrosis, pero como ya dijimos, si el trazo se registra en aumento del dolor, pues va a señalar signos de lesión o incluso isquemia subendocárdica. Pero van a desaparecer cuando termine el dolor. Después tenemos a la angina progresiva, que estos son ataques anginosos repetidos en reposo, que van a ir progresando en intensidad y duración. Aquí
También en la literatura se menciona que el factor, que lo importante es que esto ocurre durante los últimos 2 meses. Después tenemos la angina postinfarto, que va a aparecer durante los primeros 15 días después de un infarto agudo de miocardio y después de las primeras 24 horas. Por último tenemos, bueno, no por último, después tenemos a la angina de reciente comienzo. Esto debe de poner en alerta al médico, porque su evolución es impredecible, o sea, literalmente es impredecible, ya que puede desaparecer, puede evolucionar hacia angina estable, puede marchar hacia angina inestable, puede evolucionar hacia infarto de miocardio o puede presentar una muerte súbita. El electrocardiograma puede señalar la presencia de lesión isquémica subendocárdica o subepicárdica durante los episodios anginosos. Más adelante veremos a qué me refiero con esto. Y durante la evolución de un cuadro de angina inestable, se ha demostrado que la aparición de imágenes de electrocardiograma de lesión subepicárdica se manifiesta como isquemia silenciosa. Sí, de hecho, termine, perdón. Termine, por favor, lo de angina de Prismeta. Ok. Y bueno, como mencioné al inicio, también se puede provocar por otros mecanismos de la angina. En este caso por un mecanismo de vasoespasmo coronario. Esta va a tener una aparición repentina durante el reposo, con frecuencia durante la noche, y pero se va a preservar la capacidad de hacer ejercicio. Las manifestaciones en el electrocardiograma van a ser las siguientes. Vamos a tener elevación o depresión del segmento CT, vamos a tener ondas T puntiagudas, vamos a tener inversión de ondas U y vamos a tener trastornos en la frecuencia. Aquí lo que estuve leyendo es que se da posiblemente una combinación de procesos patológicos. Por lo que se ha sugerido es que puede ser el resultado de una disfunción endotelial, por respuestas excesivas del sistema nervioso simpático, defectos en la utilización de calcio en el músculo liso vascular o incluso una alteración en la síntesis de óxido nítrico. En algunas personas se acompaña de aumento en la contractibilidad del músculo liso vascular. Y esto pues se puede llegar a acompañar de cefaleas migrañosas o lo que se conoce como el fenómeno de Raynaud. Aquí, a diferencia de la angina inestable, esta ocurre con el esfuerzo, a diferencia de lo que ocurre con la angina inestable, que se debe al esfuerzo, al estrés, esta angina casi siempre se ocurre en reposo o con ejercicio mínimo y durante la noche. Y las arritmias son frecuentes cuando el dolor es intenso y pues la mayoría de las personas están conscientes de su presencia durante el ataque. Okay. Entonces, tipo de angina generalmente se ve más en gente joven y, como mencionaba su compañero, es debido a presencia de vasoespasmo. No se demuestra tanto la presencia de una placa ateromatosa, aunque sí puede existir, pero generalmente no está ocluyendo la luz del vaso. Si se le hace a este tipo de pacientes biomarcadores, pues pueden salir normales, y si se le hace, por ejemplo, una coronariografía, pues no se va a demostrar ninguna lesión como tal. En cuanto a la angina inestable, como comentaba su compañero, pues puede ser una angina de reciente inicio, porque pues no sabemos cómo se va a comportar. Puede evolucionar hacia forma estable, que sea angina en reposo, que sea una angina que se presente como esta en cualquier momento. Otro tipo de angina inestable, pues es aquella que se presenta en un paciente postinfarto, porque pues también la evolución de ella es inesperada, entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes, porque pueden llegar a evolucionar hacia a otro infarto. La otra situación que también podemos conseguir como angina inestable, pues es aquella en la cual el paciente pues ya sabe que presenta el dolor cuando hace tal esfuerzo, pero que ahora lo presenta con mayor frecuencia, es de mayor duración o cada vez lo presenta con menos esfuerzo, pues entonces ya estaríamos hablando de un paciente con angina inestable y él requiere un manejo mucho más urgente porque pues es un preludio para el infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Ahora, como contaba su compañero, pues va a haber cambios en el electrocardiograma, pero generalmente solamente cuando tenga el paciente el dolor. El problema es pues, disponer de un electrocardiograma
en el electrocardiógrafo conectado al paciente exactamente cuando tenga el dolor. Entonces habrá que valorar mucho, hacer un buen interrogatorio para determinar qué tipo de angina está presentando al paciente y evidentemente pues si tiene el dolor en ese momento hay que tomarle un electrocardiograma. Y como ven ustedes, puedo ver alteraciones sobre todo en el segmento ST y en la onda T van a ser las principales alteraciones que va a tener, pero que van a revertir en cuanto ceda el problema de espasmo o de isquemia. Okay. Gracias, doctor. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el infarto agudo del miocardio. Esta va a ser la máxima expresión de la insuficiencia coronaria. Y esta definición es por parte del conjunto de la Sociedad Europea de Cardiología, la Fundación del Colegio Estadounidense de Cardiología, la Asociación del Corazón y la Federación Mundial del Corazón, que es como un grupo de trabajo que pues es a nivel global y definieron el infarto agudo del miocardio en el 2018 como la presencia de lesión miocárdica aguda detectada por biomarcadores cardíacos anormales, esto en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. O sea, aquí se va a ver lesión miocárdica y se va a detectar por biomarcadores cardíacos. Antes de adentrarme en esto, me gustaría que repasáramos un poco lo que es el sistema de conducción del corazón. Y esto lo voy a hacer mediante un video rápido y descriptivo. Ok, eso no estaba esperado. Sí. Okay. Bueno, como ya sabemos, el electrocardiograma va a estar constatado de diferentes ondas, segmentos y regiones. Ya sabemos que la conducción eléctrica comienza en el nodo SA, en la aurícula derecha, y va a corresponder a la onda P. La onda P representa la despolarización auricular. Una onda P sinusal normal va a mostrar la despolarización de la aurícula derecha a la izquierda. Y pues es una dirección inicial de baja amplitud que va a preceder al complejo QRS y que es positiva en la mayoría de las derivaciones. Como estamos viendo en el video, primero se despolariza la aurícula, después esta señal eléctrica va a viajar a través del nodo AB y del sistema Purkinje, y esto va a corresponder al intervalo PR. Después vamos a llegar al complejo QRS, que va a representar el momento de despolarización ventricular. Como pueden ver, está despolarizando todo el ventrículo. Y aquí es a lo que quería llegar, al segmento ST. Este segmento ST se va a producir después de que finaliza la despolarización ventricular y antes de que comience la repolarización. Este es un momento de silencio electrocardiográfico. ¿Por qué? Porque es una línea isoeléctrica. Pero pueden haber ocasiones en las que este segmento CT puede estar aplanado o deprimido, o sea, debajo de la línea isoeléctrica, o puede estar elevado. Ahorita veremos qué condiciones hay. Y por último, la onda T, que es la que representa el periodo de repolarización ventricular. Y así lo vemos todos ahí. Ahora sí, de vuelta a la exposición.
El segmento ST va a corresponder a la fase 2 del potencial de acción de las células cardíacas. Esta fase 2, si recuerdan, corresponde a la fase de meseta, donde hay un equilibrio entre la entrada de calcio y sodio y la salida de potasio. La isquemia lo que va a hacer es que va a despolarizar parcialmente las células miocárdicas y con ello va a alargar la duración del potencial de acción. Y este efecto va a retardar el tiempo de la repolarización ventricular y va a alterar la onda T. Sin embargo, cuando la isquemia es muy intensa y es aguda, va a producir despolarización diastólica de la miofibrilla. Y esto va a tener como consecuencia una disminución en la amplitud y la duración del potencial de acción. Y pues esto se va a hacer evidente en el segmento ST y lo vamos a conocer como tejido lesionado o zona de lesión. Si este grado de isquemia se prolonga por mucho tiempo, pues va a sobrevenir la muerte celular o necrosis miocárdica, en la que la célula se va a despolarizar completamente. O sea, va a desaparecer la diferencia del potencial eléctrico a través de la membrana. Y la miofibrilla va a quedar inactivable. Y en el electrocardiograma lo vamos a ver como ondas QA normales. Estos cambios, cuando hay una isquemia aguda grave, estos cambios van a crear un gradiente de voltaje entre las zonas normales y las zonas de isquemia. O sea, mientras que unas zonas son positivas, otras zonas van a ser negativas, por así decirlo. Y esto nos va a llevar a un flujo de corriente entre esas regiones durante las porciones sistólicas y diastólicas. Estos flujos se les conoce como corrientes de lesión y se van a representar en el electrocardiograma por desviaciones del segmento CT de la línea del segmento CT desde la línea isoeléctrica. La polaridad, o sea, si es positivo o si es negativo, y la magnitud, o sea, qué tanto se eleva y qué tanto desciende de estos cambios, van a depender de la ubicación y de la gravedad de la lesión isquémica. ¿A qué me refiero con esto? Imagínenselo de esta forma, o sea, yo lo entendí de esta forma. Mientras unas células tienen carga positiva adentro, otras células tienen carga negativa adentro, porque unas se despolarizan antes que otras debido a la isquemia miocárdica. Como sabemos, en el electrocardiograma, esta corriente de flujos, o sea, de una positiva de una negativa a una positiva, pues es lo que va a detectar el electrocardiograma. Y esta desviación, este flujo, es lo que se va a denotar como la elevación o la desviación del segmento CT. No sé si me expliqué bien, si no, díganme y lo volvemos a explicar. Bueno, de hecho, pues en el electro, la isquemia, recuerde que se va a manifestar por la alteración en la onda T, ¿no? Y la lesión, pues que es ya, como usted comenta, la propagación de esta isquemia hacia el resto del corazón, se va a manifestar por la elevación o el segmento ST, cuando es una lesión subepicárdica o un infradecimal del segmento ST cuando es una lesión subendocárdica. Entonces, pues los datos clásicos de un infarto agudo del miocardio, pues es como la que está presentando usted ahí en la imagen, ¿no? La imagen que se conoce como en bandera, ¿no? Con la elevación del segmento ST y la elevación de la onda T, que nos va a estar hablando de lesión e isquemia subepicárdica. Entonces, entre más elevado esté, pues nos habla que hay más tejido dañado. De hecho, debe tener por lo menos más de 2 milímetros o 2 unidades Hanschel para que se considere que es significativa esa elevación del segmento ST. Gracias. El electrocardiograma se debe de tomar en menos de 10 minutos después del primer contacto médico. Y va a haber una categorización inicial del paciente con sospecha de infarto miocardio. Y estas van a ser las siguientes. Con elevación del ST, que puede ser bloqueo con elevación del ST o no bloqueo de rama izquierda. Y sin elevación del ST. Con infarto miocardio sin elevación del ST o angina inestable. Y por último, el síndrome del dolor torácico que no está diferenciado. Aquí lo más importante es que en los primeros 10 minutos se debe de tomar el electrocardiograma ante sospecha de un dolor precordial.
El grupo de trabajo que les mencioné al principio dieron estos valores diagnósticos para el infarto con segmento Z elevado y sin segmento Z elevado. En la fase aguda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En un infarto agudo al miocardio con segmento ZT elevado, vamos a encontrar una supradesnivelación, o sea, un aumento del segmento ZT con relación a su línea isoeléctrica en dos derivaciones contiguas. Vamos a tener la elevación del punto J, que es esta unión complejo QR y el segmento ZT, igual o superior a 1 milímetro del registro del electrocardiograma, que corresponde a 0.1 milivoltios. Y esto nos va a indicar una lesión supraepicárdica. Esto es válido para todas las derivaciones, excepto para V2 y V3, que en este caso va a ser lo siguiente. Va a ser elevado en las mujeres si es igual o superior a 0.15 milivoltios, o sea, a 1.5 milímetros en el registro. En los hombres mayores de 40 años, si es igual o superior a 0.20 milivoltios, o sea, 2 milímetros. Y en los hombres menores de 40 años, si es igual o superior a 0.25 milivoltios, 2.5 milímetros. En cuanto al infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, que es el subendocárdico o infarto agudo al miocardio no Q, vamos a encontrar una infradesnivelación, o sea, que el segmento ST baje con respecto a su línea isoeléctrica con la concavidad dirigida hacia la línea de la base. Va a haber un descenso del punto J igual a superior a 0.5 milímetros, que es 0.05 milivoltios, que nos va a indicar una lesión endocárdica, y va a haber una inversión de la onda T, mayor a 1 milímetro, en dos derivaciones contiguas, con una onda R prominente. Si lo tomamos en una fase evolucionada, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. En un infarto agudo al miocardio con segmento Z elevado, vamos a encontrar una onda T negativa y simétrica, que nos va a indicar una isquemia subepicárdica. Vamos a encontrar una Q patológica con una duración de 0.04 segundos, que esto se refleja en el eje de las X en el electrocardiograma, y una amplitud mayor a 25%, en relación con la amplitud de la onda R, que nos va a indicar una necrosis. Aquí lo que decía es que si persiste la supradesnivelación, o sea, el aumento del segmento ZT, se tiene que descartar mediante la realización de un ecocardiograma la existencia de disinencia o de un aneurisma ventricular residual. En cuanto al infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, que como dijimos es el subendocárdico no Q, la onda T es positiva y simétrica y nos indica isquemia subendocárdica. Y pues al no ser transmural, o sea, al no ser de toda la pared cardíaca, pues no van a aparecer ondas Q de necrosis. Ahora, como ya dijimos, tiene que haber estos signos en al menos dos derivaciones contiguas. Y esto nos va a ayudar también a encontrar la localización del infarto. ¿A qué me refiero con esto? Si lo encontramos en las derivaciones V1 y V2, lo más probable es que la arteria coronaria responsable sea la descendente anterior y se le conoce como un infarto septal. Si lo encontramos en V3, V4, lo conocemos como anterior e igual probablemente sea por la arteria coronaria descendente anterior. Si lo encontramos en V5, V6, se conoce como apical y puede ser que sea por la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. En cuanto al anterior extenso, se puede ir desde V1 a V6 y desde la primera derivación hacia la AVL. Y esto, la arteria coronaria responsable, la más probable es que sea la descendiente anterior. En la lateral es desde la 1 y la AVL. Y la circunfleja puede ser la responsable. En el inferior tenemos a la 2, 3 y a la VF, y la arteria coronaria responsable puede ser la circunfleja y la coronaria derecha. En el caso del posterior, vamos a ver una depresión de V1 y V3 con R altas, y la coronaria derecha y la circunfleja, perdón, también pueden ser las más probables. Ahorita veremos ejemplos para que quede claro. ¿Continúa, doctor, o los ejemplos los vemos? Si quiere, pues esperamos, ya son 8:30, ¿no? Pues, no.
¿Podemos continuar mañana? Sí. De todas maneras, todavía falta bastante. Bueno, ok. Esta presentación no me la mandó, ¿me la podía mandar, por favor? Sí, yo se la mando. Ok, muy bien, pues nos vemos mañana. Nada más recuerden ustedes, por favor, como mencionó su compañero, si hay elevación de alteraciones en la onda T, pues nos puede estar hablando de isquemia. Si hay alteraciones en el segmento CT, pues nos habla de lesión, y la presencia de la onda Q como tal, pues ya nos habla de la presencia de necrosis. Todo va a depender del tiempo de evolución de la isquemia que se esté presentando el paciente. Si es un evento que es un evento reversible, pues los cambios de la onda T y el segmento ST van a recuperarse, y si ya es un infarto como tal, pues la onda Q va ya a quedar presente. Como se me da su compañero, va a ser una onda Q que mida más de 25% de la R y que mida más de 40 centésimos de segundo. Esos son criterios que debemos de tomar en cuenta. Ok, entonces nos vemos mañana, por favor.